desarrollo, con derechos humanos, con libertad de expresión, cosas que están pasando actual en el país y nada, cosas interesantes. Este jueves invitamos a Altair Rodríguez, que es abogada, especialista en derechos humanos y nos va a hablar de la democracia aquí en el país. Nada, ojalá que les guste. Ella es excelente expositora y así como ustedes la ven jovencita, pero tiene mucha experiencia. Y nada, aquí la tengo. Gracias. Pues, como dijo Leila, le llaman Altair. Yo también fui estudiante de la Pucamaima. Tengo entendido que ustedes son todas estudiantes de la Pucamaima. Sí. ¿En la carrera de comunicación social? Sí. Y una de derecho. ¿Eh? Y una de derecho. ¿Quién es de derecho? Ella. Ah, ok, también de la Pucamaima. Sí. ¿Y tomaste la clase de derechos humanos? No hay derechos humanos como lectiva, sí. Exacto. Pero sí derechos constitucionales. Están muy vinculados. Yo no tuve la dicha de poder tomar una clase de derechos humanos cuando hice la carrera, que es un poco una ironía que uno pase 4 años en la carrera estudiando derecho sin en ningún momento tomar una clase de derechos humanos. Yo entiendo que debería ser obligatorio, porque es una parte elemental de la comprensión del derecho que tiene que ver con la dignidad humana. Así que bueno, entonces todas nos tomamos una clase de comunicación de derecho mediático. Okay, interesante. Esta presentación originalmente era sobre derechos humanos y democracia, pero hoy solo vamos a tocar el tema de democracia porque es muy amplio, tenemos que estar como 4 horas aquí hablando. Yo quiero que sea más un conversatorio, o sea, yo voy a hacer una presentación a tratar de no alargarlo demasiado y quiero que después hablemos, porque el tema de la democracia es un tema que suscita discusión, que es demasiado esencial para la vida en ciudadanía y que pocas veces se discute. Entonces, creo que no es suficiente con que yo venga y les dé una cátedra sobre democracia. O sea, yo no voy a hablar a nivel muy teórico ni muy denso, digamos. Quiero como aterrizarlo, qué es lo que implica la democracia en la práctica. Entonces, bueno, empecemos un poquito, quizás con A mí me gustaría que se echen un poquito más para eso sí sería una buena idea, como acercarnos. Sí, para que se sienta más. Acuérdense que esto es informal, Sí. como que tuviéramos en la sala de la casa de Yo voy a empezar con unas cuantas preguntas, que no quiero que sientan un examen, nada más para saber qué piensan ustedes. Antes de pasar a la presentación, quizás aquí nos vamos a extender un poco, pero bueno, es parte de lo que digo que quiero que conversemos. O sea, ¿quién me dice lo que es para ustedes democracia? O sea, así, lo que les viene a la cabeza, no una definición compleja. ¿Qué significa democracia? Es como la potestad o el derecho que tenemos cada uno de nosotros de poder elegir lo que hacemos, de poder elegir nuestros líderes, etc. Sí, es una definición amplia porque tú dices de elegir a un nivel más macro, no solo elegir líderes, sino de tomar decisiones sobre nuestra vida. Eso está interesante. ¿Qué te iba a decir? Bueno, se asemeja un poco a eso. Yo asocio mucho la democracia a poder elegir y ser elegido, ser parte de las decisiones, no solamente del problema. Ok, tú tomas ahí 2 cosas, elegir y ser elegido, pero además ser activos. Exacto. Igual, yo veo la democracia como la participación de las partes, como un ejercicio de participación y receptividad. Participación es una palabra clave en democracia. Lo interesante es, ya cuando uno profundiza más, quiénes participan, cómo participan, dónde participan, participamos, es que se va complejizando. Lo que vamos a ver es justicia, porque se puede decir el tema de uno poder elegir. Ya voy a mencionar en nuestro país, puede ser que uno elija, pero que al final uno sienta que no hubo como que esa democracia, como que uno no siente la realidad de lo que uno apela o lo que la mayoría apela. Entonces, para que sea
rendición de cuentas, que además de elegir y ser elegido, ¿qué pasa después que yo elijo? ¿Qué pasa después? Eso es un elemento clave de la democracia, pero no es el único. La verdad es que en esas dos o tres cosas te han dicho muchos de los elementos esenciales de democracia, pero yo voy a ir un poquito más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de democracia? ¿Por qué es relevante hablar de democracia o que exista la democracia? Porque nos compete a todos, es algo que todos podemos hacer, que somos participamos todos en ejercer esa democracia. Exacto, porque es algo que permite que no haya una o dos personas que se encarguen de decidir o de tomar decisiones por nosotros. Yo pienso que también de alguna forma es otra forma de valer los derechos que uno tiene. Eso es un elemento clave. Tú ahí, y de hecho yo aquí, como les decía, dejé un poco fuera el tema de derechos, pero están súper conectados. La noción de democracia, en realidad las nociones de democracia, porque como vamos a ver, hablar de democracia como si fuera una sola cosa no es real. O sea, la primera cosa que uno debe tener en cuenta cuando le llega la palabra democracia es ¿qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando? Porque hay muchas formas de democracia. Y hay democracias más auténticas, más reales, donde de verdad esas voces se escuchan, donde de verdad hay participación, de verdad. Y hay democracias que no, que son democracias en la forma, pero no en la práctica. Entonces, perdón. Se me fue la idea, pero dime yo. O sea, ahora que te mencionas eso, quizás se vuelve un poco subjetivo como el concepto y no sé si aplica, pero en el caso de las elecciones, digamos, que es quizás el tema más actual. Obviamente el ejercicio de la democracia fue algo real, porque todo el mundo hizo su voto, todo el mercado, pero quizás el trasfondo de todas las situaciones de que no se tomaron votos, de que, bueno, no sé, los conteos, quizás eso cabe dentro de la democracia un poco de estructura más que de... Totalmente. Entonces, yo lo que estaba tratando de resumir es el por qué. ¿Por qué de la democracia? Y tú hablas de los derechos humanos, ¿verdad? Y tú dices que hay como que no hay una relación entre lo que debe ser, lo que está en las normas y lo que es. Para ustedes que están tomando una clase de derecho, y para ti que estudias derecho, algo que yo terminé de entender mucho después de haber estudiado derecho, es que las normas, y la democracia tiene mucho de normas, porque está en leyes, la democracia no se ejerce en el vacío, se ejerce de la Constitución, de las leyes. En el mundo del derecho y de las normas hay dos realidades. Una que se llama normativa, que es la del deber ser, la de las cosas como están escritas en un documento que aprobó un congreso, que aprobó un presidente, en el caso de esos reglamentos, o sea, lo que está ahí, a lo que se está aspirando, lo que se está exigiendo, y otra cosa es lo que es. Y eso va a pasar sin importar en qué ámbito del derecho tú estés, o en qué ámbito, digamos, de o sea, como de la estructuración social. Esto hasta se sale del derecho, cuando nos estructuramos socialmente. Una cosa es lo que aspiramos ser, y otra cosa es lo que es. Y con temas como democracia, como derecho humano, como derecho en general, derecho constitucional, siempre va a haber esa dicotomía. Entonces uno siempre tiene que diferenciar, bueno, una cosa es lo que estamos luchando para, o lo que dice nuestra Constitución, o los derechos que tenemos, y otra cosa son lo que en la práctica tenemos que hacer para hacer valer eso, porque en la práctica estamos muy lejos de la realidad. Pero bueno, volviendo al tema del por qué la democracia, aunque no esté desconectada, si hay una cosa esencial que yo quiero que ustedes tomen en cuenta cuando se habla de democracia y cuando se hace la pregunta de por qué ese es un tema esencial para la vida en sociedad. Porque la democracia se trata principalmente de una cosa, de la distribución del poder. Cuando hablamos, y ahí también entra lo del plano de lo que debería ser y lo que es. Lo que debería ser no es en la práctica por temas de poder, porque quizás ciertos grupos de la población no les conviene, o ciertos grupos de la población tienen más poder. Entonces al final, ¿por qué democracia? O sea, ¿por qué luchar por una democracia? ¿Por qué exigir democracia? ¿Por qué democracia como un régimen político que nos beneficie a la mayoría? Porque la democracia distribuye el poder. Yo no he encontrado una mejor respuesta. Puede haber otras respuestas, nunca hay respuestas únicas, pero yo me hacía esa pregunta a mí misma estudiando estos temas, y yo creo que esa es la respuesta clave. La democracia distribuye el poder. Otros regímenes políticos no distribuyen el poder.
Entonces, mientras más auténtica es la democracia, porque como yo decía, no hay una sola democracia, entonces dentro de las muchas posibilidades de democracia, mientras más la democracia distribuye el poder, más auténtica es. Entonces, más permite, que es la segunda razón, yo dije que había una sola, pero son dos. ¿Por qué democracia? ¿Por qué es importancia? Uno, distribuye el poder, eso es clave. Dos, es el régimen político que más permite garantizar una cosa fundamental para la vida humana, que es la dignidad. ¿Alguien sabe aquí lo que es la dignidad? ¿O le suena algo la palabra dignidad? Como una palabra que se dice mucho. Es como una palabra de esas palabras que uno oye toda la vida. Sí, Pero que cuando te preguntan lo que es, tú te quedas No preguntando son lo que es. mucho para juzgar. Pero ella se nota que no tiene nada de dignidad. Por ejemplo, Por por ejemplo. ese es como el valor humano. Que uno mismo se ve. Uno, y las normas, y Exacto. las normas. Que tiene por el simple hecho de ser humano. Exactamente. Esa es la clave. La dignidad humana es como el punto de partida para lo que hoy en día se consideran los derechos humanos. Y sin importar, o sea, es una noción que ha existido en la humanidad siempre, aunque quizás no con la universalidad que existe hoy. Pero es la idea de que todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Es así de sencillo. O sea, esa es otra cosa que yo no entendí estudiando Derecho. Yo estudié Derecho 4 años y yo me fui de la universidad sin saber lo que era la dignidad humana. Que yo creo que es la cosa que todo ser humano debería aprender en un proceso formativo. Porque dignidad humana es la idea, que eso se ha ido discutiendo, es un concepto que ha evolucionado mucho y que se ha discutido mucho, pero que hoy en día la mayoría del mundo ya ha llegado al consenso finalmente de que todos los seres humanos, sin importar dónde nacemos, ni qué sexo somos, ni qué orientación sexual tenemos, ni nuestro color de piel, nada, sin importar nada, valemos lo mismo. Yo creo que eso es como esa es como la cúspide del pensamiento filosófico, político, porque es que si no hay eso, si no hay un consenso y una protección de eso, esa idea de que valemos lo mismo, todo se permite, la esclavitud, la tortura, el abuso de poder, la pobreza, todo es permitido, todo es válido, si no partimos de esa noción. Y de hecho, por eso hoy en día la mayoría de los instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas y de cualquier otra fuente de derecho siempre tienen como punto de partida la dignidad. Entonces, la democracia, como un régimen político, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, es la principal vía para garantizar la dignidad humana, para que la dignidad humana como principio normativo al cual aspiramos sea real, no sea nada más algo que está escrito en un papel, que todos tenemos el mismo valor. Bueno, todos sabemos en la práctica que por cuestiones de poder no todos terminamos valiendo lo mismo. Ustedes son humanas, como mellizas. Que no hay una persona. Wow, se estaba como se desencaron como estratégicamente ahí. Bueno, entonces vamos a ver ya un poquito, ya con esas cosas básicas discutidas, vamos a ver el contenido de la presentación y después vamos a la discusión. Leila, voy contigo. Bueno, como yo le decía, que garantizar la dignidad humana requiere de un régimen político democrático. Entonces yo decía que, bueno, ¿qué pasa en la práctica? Dale otra vez. En la práctica, lo que yo les decía ahorita, no hay una forma de democracia, hay muchas. Yo aquí les puse 3, que son Juan, que escriban. No se puede bajar, el aire no puede bajar. Ah, sí. Miguel. Ay, gracias. Yo le dije, parece que se va a frío, así que la que tiene una cosa quiere cruzar. La que tiene Ok, empezamos entonces con una breve revisión de lo que sería. Es que ya le molé. Ay, ¿tú lo pagaron? Si tú quieres dejar, yo lo grande que yo tengo, lo dejo. Pero no hace como que tampoco. Espérate, déjame subirlo un poquito. Ya ves que Bueno,
seguimos. Entre las formas más conocidas de democracia, la primera es la democracia directa. ¿Alguien ha oído hablar de esa forma de democracia? ¿Qué has escuchado de la democracia directa? En la que el pueblo puede elegir directamente, ¿verdad? Lo que se va a decidir. Por ejemplo, yo estaba viendo un video ahorita que en Suiza cada 4 meses los cantones se votan para que si van a construir una escuela, si van a tomar alguna decisión en cuanto a pensiones, ellos van directamente a las urnas y eligen sobre eso. Eso es un buen ejemplo de, digamos, participación directa. Aunque en el caso suizo, vamos a ver, el caso suizo es un híbrido entre democracia representativa y democracia directa, que es lo que sería la democracia participativa. Pero bueno, ahora estamos repasando, pero, o sea, es un buen punto, porque democracia directa lo que quiere decir es una participación directa. No solo en elegir a la persona que va a decidir por mí, sino en la toma de decisiones. Entonces, la noción, digamos, que en Occidente, de la que Occidente toma para originar el concepto de democracia, que fue en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, en momentos específicos, funcionó un sistema de democracia directa donde los ciudadanos, digo ciudadanos porque no había mujeres, o sea, las mujeres no eran ciudadanas, y no toda la población era ciudadana, donde los ciudadanos, grupitos de la población, se entendía que podían tomar decisiones directas sobre la vida en común. Porque hay dos cosas que todavía no he dicho, y no sé si me lo salto de la presentación, que tuvimos que hacer como ciertos arreglos. Que cuando hablamos de participar en democracia o de tomar decisiones en democracia, se trata de decisiones que tienen que ver con la vida en común, con el bien común. Todo lo que es, digamos, parte de la vida privada, se supone que está fuera de eso. Y lo otro es que cuando hablamos de democracia como una forma de distribuir el poder, es justamente la idea de que las decisiones y las acciones que tienen que ver, o sea, la democracia, ¿qué quiere decir en teoría? O la definición más amplia es que las decisiones y las acciones que se toman en la gestión del bien común sean de todos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por eso que se habla de la democracia como una distribución del poder. Si el poder no, democracia por ejemplo como oposición a la monarquía o como oposición a la dictadura, el poder no reside en una persona, el poder se distribuye entre todos y entre todos participamos en gestionar lo que es de todos, o lo que nos combina a todos, o lo que nos afecta a todos, que es el bien común. Entonces, en la democracia directa todos participamos, aunque en la antigua Grecia ese todos era un grupito. La idea de la democracia directa es que nadie se puede excluir, no solamente de votar como la representativa, sino de tomar decisiones sobre lo que nos afecta. La democracia representativa fue una invención que vino en el estilo de la Ilustración y con la, digamos, transformación del Estado moderno en Europa. ¿Por qué surge la democracia representativa? Bueno, porque que hayan salido de la monarquía. Yo lo estoy simplificando muchísimo, pero bueno, tenemos que salir de un régimen donde una persona decide por los demás, donde una persona se impone, viola derechos, hace lo que sea. Entonces vamos a retomar las nociones de la antigua Grecia de democracia, pero nosotros no podemos. En aquel entonces entendían ya como sociedad más grande, nosotros no podemos hacer que todo el mundo, ¿qué mecanismo vamos a usar para que todo el mundo en una asamblea, cómo vamos a convocar a miles de personas para que en una asamblea vengan y tomen decisiones sobre cosas de la vida en común, pero que son, o sea, es un poco contraproducente la idea de implementar una democracia directa en la sociedad moderna europea, por decirlo de una forma. Entonces, los europeos se inventaron ese concepto de democracia representativa, y la idea es que está bien, el poder es de todos, ya no es de una persona, pero tenemos que buscar una vía de representación de manera que todos elijan a unos cuantos y esos cuantos hagan el trabajo de la toma de decisión. Entonces, bueno, la democracia representativa en resumen, que de hecho dentro de la representativa hay un distinto tipo de democracia, no una sola. A mí me gusta decir democracia liberal representativa, pero no me voy a meter en eso. Democracia formal también, formal porque es democracia en la forma, pero no en el contenido. Digamos que esa es la forma de democracia que se puso de moda en el mundo, o que se implementó en el mundo a partir de finales del siglo XX. Acuérdense que hasta la creación de Naciones Unidas, en los años, ¿alguien sabe cuándo se creó Naciones Unidas? 42. 40
8. después de la Segunda Guerra Mundial. Está bien. Sí, en la presentación yo tengo algo. Yo le voy a... La declaración no puede tener ese mismo. Sí, o hay una diferencia, la de 47-48, fue el mismo año. Sí, no, hay una diferencia de un año. El tema fue que la Segunda Guerra Mundial hizo que el mundo recapacitara un poco, porque hubo decenas de millones de muertos atendiendo a un problema político. Entonces, en la segunda, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en el país, en el mundo, no había ni 50 o 60 países, la mayoría de los países de los países que hoy existen hoy, que son más de 200, eran colonias. Entonces, democracia es un tema que se viene hablando en los últimos 30, 40 años, a nivel, digamos, universal, o sea, por decir, que la mayoría de los países aspiran a régimen democrático. Igual, hoy en día se sigue, o sea, la dictadura como el régimen político más opuesto a la democracia sigue existiendo en muchos países hoy en día. Y las democracias como tal, y como iremos viendo, no son tan democráticas como quisiéramos que fueran, o como en teoría deberían ser. Pero bueno, ya tienen clara la idea de democracia representativa. Es el tipo de democracia que tenemos. El pueblo, que es quien tiene el poder, en teoría, elige a personas que van a ejercer las labores de toma de decisión sobre lo que nos afecta a todos, en nombre y en representación, por eso se llama representativa, de todos. En este país, ¿a quiénes elegimos nosotros? ¿Quiénes son esos representantes que están ahí tomando decisiones? Bueno, los funcionarios no los elegimos nosotros, los funcionarios públicos los designan. Ok, vamos a un chip atrás, porque esto también estaba en la parte de derechos humanos. Los poderes del Estado, ¿cuáles son? Ok, entonces dentro de cada uno de los poderes del Estado, en el poder ejecutivo, ¿a quién nosotros elegimos? El presidente. ¿Y a quién más? El presidente. Exacto. Y después, ¿cómo se eligen los ministros y los viceministros y los directores? Exacto, pero hay una cosa que sí es importante saber, hay puestos, o sea, y cada vez más estamos hablando en este país, que es algo bueno. Si bien es verdad que por designación, el presidente lo designa, cada vez más hay lo que se llama la carrera administrativa. Y hay ahora un ministerio desde hace, ahora no me acuerdo, como 10 años, por ahí, un ministerio de administración pública, con la idea de que la función pública sea una función de carrera y de formación por mérito. Entonces la persona se entrena, aplican a puestos, hay un concurso y si la persona está capacitada para hacerlo y gana ese concurso, entonces la persona siempre igual hay cargos que son de nominación, o sea que no sé si creo que antes algo de director, siempre es por nombramiento, pero se supone que por debajo de director cada vez más todos los trabajos técnicos no sean designados por el presidente, que el presidente nombra a la secretaria en cultura, o sea, atento a él, es un sistema demasiado centralizado. Entonces cuando se centraliza, ¿hay democracia o no hay democracia? No hay democracia. Entonces en el poder legislativo, ¿a quién elegimos? Exacto. ¿Y en el judicial a quién elegimos? A ninguno. Miren, ahí no hay democracia. Se supone que ahí también hay un régimen de meritocracia, no sé si se puede llamar así, también hay, que hay una escuela de formación, que es la escuela de la judicatura, pero no todos los jueces, o sea, se supone que todo el que es juez tiene que haber pasado por ese proceso de formación, pero las altas cortes, ¿quién eligen a las altas cortes? Se designa. Se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura, no sé si todas, pero por lo menos la mayoría. ¿Ustedes conocen el Consejo Nacional de la Magistratura? No lo había oído. Miren, señores, eso es un ente, y esto me está surgiendo ahora, ni siquiera estaba en la presentación, pero algo demasiado importante para entender la estructura de nuestro Estado. O sea, si vivimos en democracia, se supone que todos los ciudadanos deberíamos entender, por lo menos de forma general, cómo funciona el Estado. Y se supone que, bueno, si hay democracia, deberíamos tener que elegir a esas personas que están ahí. Pero al final hay un porcentaje muy pequeño que uno elige. Y después los mecanismos para que esas personas que uno elige hagan, o sea, no, que lleguen a uno. Y después que hagan lo que hacen en beneficio de nosotros y no en beneficio de su bolsillo. Eso es un camino así, es muy difícil de conseguir. Pero después, acuérdenme del Consejo Nacional de la Magistratura, a ver si lo hablamos un poquito, que yo misma ahora no lo tengo tan fresco en la memoria, o sea, la composición y ese tipo de detalles, pero es un órgano súper importante que está compuesto por distintos miembros del Estado y que nombran a su vez a los jueces de la alta corte, la Suprema y
con el cambio constitucional creo que también el Tribunal Constitucional. Pero bueno, acuérdame a alguien, tema de conservación legislativa. Vamos a seguir con la participativa. La participativa es un poco lo que tú mencionabas de Suiza. O sea, la participativa surge como una crítica a los problemas de la democracia representativa, que ya lo hemos mencionado un poco, y lo que dice es, tiene que haber mecanismos para yo participar, o sea, para yo hacer valer mi voz y para que la toma de decisiones sobre lo común no se queden y a votar cada 4 años, ¿verdad? Porque no me digan que es su democracia. Entonces, surge como una propuesta eso y dice, la democracia tiene que construirse desde lo local, las personas, tienen que haber mecanismos de participación en las cosas que nos afectan todos los días, y hay países que cada vez más han ido tomando medidas para que la democracia sea un poquito menos representativa y un poquito más participativa. Suiza hace eso, por ejemplo, que llama al referéndum. Ustedes conocen la figura del referéndum, que es la idea de que las personas puedan, en un momento dado, ante una coyuntura puntual, participar todos, más allá de las elecciones. Por primera vez, nuestra Constitución, la de 2010, incorporó elementos de democracia participativa, lo cual en teoría es un tremendo avance. En la práctica casi nadie lo sabe, casi nadie lo conoce, hay un montón de limitaciones, pero bueno, digamos que República Dominicana está dando los primeros pasos y nosotros tenemos que estar conscientes de ello y empujar para que nuestra democracia, primero la representatividad funcione mejor y segundo el nivel de participación se incrementa. Vamos a seguir. Mundo de ver, yo me extiendo un poco. Entonces ya eso yo lo dije desde el principio y quizás debí detenerme en la noción de soberanía popular. Como yo le decía, que la idea clave es distribuir el poder. Que digamos la humanidad ha sido, o sea, digamos que en la historia de la humanidad lo que ha predominado es la concentración de poder. Por eso la democracia además es una idea revolucionaria, porque partiendo de la idea de dignidad y partiendo de la idea de que el poder, por eso esta idea de soberanía popular, que lo que tiene son varios siglos, digamos, en Occidente desarrollándose, dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emana, y esto es la Constitución Dominicana que lo dice, pero la mayoría de los países lo tienen. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o en forma directa. Miren qué bien que la Constitución Dominicana, que eso antes de 2010 no, creo que no ha estado. La misma Constitución ya abre la puerta para que la manera en la que nosotros ejercemos el poder no se limite a nuestros representantes, sino que también de manera directa hagamos valer esa idea de soberanía popular. Y dice ahí en los términos que establece la Constitución, o sea, la Constitución y la ley van a limitar lo que va a implicar para la República Dominicana que la soberanía como el poder, digamos, que regula las relaciones en un territorio dado. Esa es la idea de soberanía, que es otra palabra que se repite mucho y que uno se queda como, ¿qué significa soberanía? La idea de soberanía, y por eso el Estado es que ejerce la soberanía, y en realidad somos nosotros los que la tenemos todos, es la idea del poder que regula a una población en un territorio dado. Eso es un poco la noción básica de soberanía, que antes ese poder, durante muchos siglos, en muchas partes del mundo, digamos, porque es difícil generalizar, recaía sobre una persona, y con esta noción que les dije que vino en Francia a finales de los 1700, se dijo no, el poder no puede estar en una persona, tiene que estar en muchos. Y ahí está la noción de soberanía popular en nuestra Constitución. Entonces, bueno, ahí como ya les decía, la democracia representativa, el pueblo elige a través de un derecho en específico a sus representantes. Y los representantes toman decisiones, eso ya lo expliqué. Como le explicaba, la democracia participativa incluye representación más participación activa. Y es clave el tema de agencia. A mí me gustó que cuando hice la pregunta de qué es democracia para ustedes, casi todos y todas, casi todas, porque son mujeres hablando, yo creo que los únicos caballeros no habían hablado, casi todas hablaron de formas de ejercer agencia. O sea, la agencia es nuestra capacidad de acción. Entonces, no puede haber democracia si los y las ciudadanas, sobre quienes recae el poder, por lo menos en la teoría, ejercemos de distintas formas acciones para transformar el bienestar colectivo. Según mi entender, en la medida en que lo hacemos más en la medida en que esa capacidad de agencia, de transformar
nuestra realidad, por el bienestar colectivo. En la medida que eso se logra, entonces hay más democracia. Mientras hay menos participación, menos capacidad de tomar decisiones, menos participación en la toma de decisiones y menos impacto en esa gestión de lo que nos compete a todos, entonces más lejos estamos de la democracia. O de una democracia auténtica. Entonces, ¿qué debería ser la democracia? Tomando en cuenta lo que hablábamos de que lo ideal es representación más participación, en resumen, que no se limite a representación. Yo le voy a repasar ahí los principales elementos, aunque ya los hemos visto, pero sí es bueno que uno tenga esos elementos en la mente, porque como les digo, uno muchas veces dice democracia, y tenemos ciertas palabras, tenemos ciertas ideas, pero concretamente no tenemos tan claro qué es lo que abarca la democracia. El primero es división y equilibrio de los poderes del Estado. Ahorita hablamos de cuáles son los poderes del Estado. ¿Por qué decimos división y equilibrio? Porque ustedes creen que no es solamente que haya tres poderes, porque pudieran haber cinco. Eso de los tres poderes también se lo inventaron los franceses, pero eso no es una regla universal. Hay otras formas de definir cómo nosotros vamos a estructurar el Estado, o cómo vamos a estructurar la sociedad. Pero bueno, ¿por qué se habla de una división y equilibrio de poderes? De lo que ya sabemos, el ejecutivo, legislativo y judicial. Porque no importa solamente dividir el poder, pero tú no puedes darle todo el poder al legislativo, por ejemplo, o al judicial, sino que ese poder que tú le estás dando tiene que ser de forma equilibrada. Cada quien tiene que tener como su partecita del poder. Sí, un poco esa es la idea. Es una forma, no de evaluar, pero sino de ver de diferentes puntos de vista cómo se maneja la sociedad. O sea, si digamos que el presidente no está haciendo su rol, se supone que debe haber una instancia gubernamental que sí diga, ok, este muchacho no hizo su trabajo. Exactamente. Esa es la idea. La idea es que, y todo viene con lo que yo decía, ¿qué hace la división y equilibrio de poderes? Desconcentra el poder. Ya no hay un monarca que emite leyes, que hace las funciones del Ejecutivo, o sea, que administra, que emite leyes y que da justicia. Porque fíjense que las tres grandes funciones de los tres poderes del Estado se pueden resumir en eso. El Poder Ejecutivo administra, como el administrador de una casa o de una empresa. El Poder Judicial toma decisiones cuando hay conflicto entre personas o conflicto con el Estado y una persona. Y el Legislativo aprueba las normas que van a regular la sociedad. O sea, son cosas como súper básicas que ustedes se ponen a ver. Pero si hay uno que hace lo que quiera y que no pasa nada, no hay justicia, hay impunidad. Entonces, bueno, al final estamos concentrando el poder. ¿Qué suele pasar en países como los nuestros? Ya es otro tema en el que no me voy a meter, pero nosotros tenemos un país que es presidencialista, donde aunque en teoría hay una división y equilibrio, en la práctica el Poder Ejecutivo tiene más poder. No solamente porque lo ejerce, sino porque a nivel legal hay ciertas normas dentro de la misma Constitución y de la misma ley que le dan más peso al Poder Ejecutivo. El Consejo Nacional de la Magistratura, que yo mencionaba ahorita, es un caso. No por casualidad, cuando se reformó la Constitución en el 2010, el expresidente Leonel Fernández le hizo un pequeño cambio al Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente tiene, ahora no me acuerdo si ustedes ven, por eso hay que revisar bien la cosa antes de hablar. Pero bueno, el punto es que buscó la manera, si no me equivoco, o de que el Poder Ejecutivo tuviera más peso, o de que, porque el tema como el PLD controla los tres poderes del Estado, entonces saben, ahora yo no me acuerdo bien. Pero bueno, él buscó la manera de que dentro del Poder Ejecutivo él tuviera más peso. Y si no me equivoco, cuando digo él, me refiero a el mismo Poder Ejecutivo. Pero no estoy segura, vamos a tener que chequear. A ver si nos da tiempo bien de quitar. Pero bueno, el punto es que es lo que asegura que no haya concentración de poder, que no haya un poder del Estado que o usurpe los poderes del otro o actúes con impunidad. Básicamente esa es la idea. La próxima. Ya se lo pasamos. Elecciones limpias. O sea, si hablamos de que la democracia que predomina en nuestro país es democracia representativa, y se supone que el mecanismo que existe para elegir a nuestros representantes es a través de elecciones limpias, competitivas, lo que sea. O sea, si las elecciones no son transparentes, limpias, competitivas, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Ya, yo no voy a abundar más ahí. Transparencia y rendición de cuentas, por lo mismo que decíamos ahorita. Una cosa es que uno les dé la facultad a los representantes de tomar decisiones y otra cosa es que esa toma de decisiones no tenga ninguna consecuencia.
Se supone que tiene que haber mecanismos legales para que cuando un representante no cumple con su función pueda ser evaluado, sancionado o hasta eliminado, digamos, esa es la palabra, de su cargo, retirado, destituido, esa es la palabra, de su cargo. Si esos mecanismos la ciudadanía no lo conoce o no existen, entonces hay limitaciones serias al ejercicio de la democracia representativa. Libertad de expresión e información. ¿Qué es la libertad de expresión e información? O sea, es como, o sea, significa que Es un tema importante para ustedes. tiene sentido, ¿vale? Que todos tenemos derecho de difundir, investigar, indagar y expresar todo lo que sentimos, investigar e indagar información tanto pública y que pertenezca al Estado. Tú diste una palabra que era para mí la esencial, que es derecho. O sea, tú detallaste un poco lo que implica, pero a donde yo quería ir con la pregunta era sobre todo a que la libertad de expresión e información es un derecho fundamental en la Constitución. Ustedes lo seguro lo han visto ahora en la clase, o sea que no voy a abundar mucho. Pero es importante conectarlo con esa idea que yo decía. ¿Qué es lo que le da más fuerza a la democracia? Además de la desconcentración de poder. ¿Se acuerdan que yo decía que hay una idea que es la dignidad humana? Entonces, esta idea del derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental para el ejercicio de la ciudadanía en democracia se conecta con el derecho humano, se conecta con la dignidad. O sea, no quiero que ustedes lo piensen como algo separado, porque no hay una separación, ¿me entienden? Entonces, esto es, digamos, uno de los derechos que parten de la dignidad humana, que son esenciales en el ejercicio de la democracia, pero no es el único. Digamos que esto es uno de los más importantes. ¿Qué te iba a decir? Y agregando eso del derecho, también es responsable de lo que tú dices. O sea, no simplemente como voy a decir lo que voy a decir, sino que la responsabilidad. La responsabilidad, sí, eso también es importante. Por el tema también de cómo tú puedes afectar los derechos de otra persona, que eso también es. O sustentar también lo que uno dice. Igualdad y justicia social. Aquí volvemos a conectar con el tema de dignidad y parte de lo que yo quiero que ustedes entiendan que en una sociedad donde, o sea, la idea esencial es que en una sociedad donde no se garantiza la dignidad humana, donde hay niveles de extrema pobreza muy altos, de desigualdad muy altos, ¿de qué democracia podemos hablar? O sea, sí, hay todo un debate de qué es más esencial, si la libertad o la justicia social, hay todo un debate de qué tipo de derechos deben prevalecer, que ahí eso tampoco lo tocamos ahora porque no nos pudimos meter en el tema de derechos humanos, pero sin lugar a dudas, o sea, más allá de ese debate, sin lugar a dudas, sin el acceso a justicia social, o sea, sin que haya disminución de pobreza, sin que se garanticen derechos sociales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, no puede haber una democracia. Yo creo que eso como que, esa relación, después de lo que hemos estado hablando de dignidad y de distribución del poder, yo creo que queda claro, ¿verdad? Entonces la democracia nunca es de derechos. Puede ser de derecha, Y es si verdad. el Estado mismo no garantiza nada de eso. Puede ser de derecha. Tú sabes que yo me estoy metiendo con mucha profundidad, pero lo podemos tocar un poquito. No, porque tengo esa duda, porque ahí hay una discusión. Sí, digamos que yo estoy hablando de lo que debería ser una democracia representativa participativa dentro de un Estado social y democrático de derecho, que quizás lo debía aclarar antes. O sea, yo le hablaba desde el principio, tú no estabas aquí, que hay muchas formas de democracia y que yo iba a resumir, o sea, yo me iba a detener en una cuanta, pero yo creo que esto toca un tema importante. Lo que no sé ahora cómo entrarle así como de repente. Lo que pregunta Nazario, ¿conocen a Nazario? Primera vez lo veo. Yo sabía que había algo raro. Yo no sabía que iba a esa clase, la puta madre. Ya tú hablabas con ellos del tema de democracia, ¿tú no te tenías que hablar? De democracia no directamente. Ok, qué bueno. Porque lo que vamos a hacer es que Nazario va a hablar con ustedes con más profundidad. Bueno, porque es que ahora no sé cómo entrar a esa pregunta así de repente. Pero bueno, como yo le decía. No, es un debate que se está dando todavía. Totalmente. No, O sea, pero que no pudiéramos pasar el resto del tiempo hablando de eso nada más. Digamos que yo debía haber hecho esa aclaración de entrada, que yo estoy hablando de, aún dentro de esas formas de democracia que yo estoy explicando. Era democracia auténtica. Pero que eso puede querer decir muchas cosas.
En realidad. O sea, ustedes pueden ahí hacerme como piso nasario, de que, bueno, pero ¿a qué te refieres por democracia autonómica? ¿Qué es lo que hace una democracia autonómica? Pero bueno, es que yo no me quería meter en el tema de izquierda, derecha, liberal. Yo les dije que yo me estaba refiriendo a la democracia liberal representativa. Que yo creo que no debe garantizar necesariamente eso. No Yo necesariamente. quiero que la garantice, pero no necesariamente. No, la democracia liberal representativa como la que tenemos. Aquí yo hablo con el plano normativo de la que debería ser. Pero bueno, yo no me metí en ese tipo de debate, Nazario. Pero gracias. Yo creo que vamos después que acabe la presentación a hablar un chingo. Porque ya es algo como más profundo debate ideológico, de lo que implica democracia para la izquierda y para la derecha, que es muy distinto. Y que hoy en día son temas que no se discuten tanto, pero que siguen estando de fondo dentro de los debates de democracia. Pero bueno, sigamos. Los valores democráticos, si hablamos de que la toma de decisiones por lo colectivo debe haber más involucramiento, si se supone que vivimos en un estado donde ejercemos ciertos derechos y libertades, entonces los valores democráticos deben ser parte de la vida en democracia. Ahí yo pongo algunos, pero hay muchos más. Respeto, diálogo, aceptación, inclusión, concertación, etc. O sea, con esto la idea es que muchas veces pensamos en democracia y creemos que es algo que tiene que ver con lo que hacen los legisladores o con lo que hacen los ministerios, con lo que hacen personas que no conocemos, que no nos afectan, con las que no tenemos contacto en nuestra vida cotidiana, y creemos que tiene que ver con cosas que no nos atañen en el día a día. Tú, por ejemplo, fíjate que en el tema de libertad de expresión, tú hablaste de tomar en cuenta las cosas que yo digo y cómo impactan el efecto que tengan en otros. Es un poco eso de cómo la democracia es algo que no necesariamente tiene que estar allá afuera en la toma de decisiones que tienen que ver con el bien común y con la gestión de una sociedad, sino también con los espacios más pequeños, con nuestra cotidianidad, hasta con nuestra familia. O sea, la noción de democracia más completa tiene que abarcarlo todo, porque yo puedo, ¿se acuerdan que yo decía? Se trata de distribuir el poder. ¿Y qué pasa muchas veces en una familia? Hay mucha concentración de poder. En instituciones hay mucha concentración de poder. Y esos son, digamos, son actitudes que llaman, o son relaciones digamos, que están vinculadas a una noción de democracia que va más allá de lo legal, por decirlo de una forma. O sea, la manera en la que yo me relaciono con mis compañeros o con mis empleados, en caso de que yo sea empleadora, digamos que yo solamente tengo que cumplir con ciertas cosas legales que no tienen que ver con democracia. Pero sí una noción de democracia más compleja implica cómo yo escucho a los demás, cómo tomo decisiones en lo colectivo, cómo no me impongo, porque si me impongo, yo estoy usando mi poder en perjuicio de los demás. Entonces, no sé si captan la idea. ¿Y alguien tiene alguna duda sobre eso que estoy diciendo? Porque es como saliendo un poquito de lo que venimos hablando, que estamos hablando más del Estado y de nosotros como ciudadanos, digamos que eso, los valores democráticos, van más allá de nuestro rol como ciudadanos y tiene que ver con nuestro rol como empleadores, compañeros, cualquier rol que tengamos en la sociedad, trabajadores, lo que sea. Entonces, bueno, por último, que ya esto abarca muchísimo, participación de todas y todos, que yo creo que ya lo hemos estado mencionando, pero esa participación, como decíamos, en una democracia representativa, está sobre todo supeditada a nuestro derecho, que es un derecho fundamental, a elegir y ser elegido, como lo estábamos hablando, y poco a poco entonces se han ido integrando otros espacios de participación, como hablábamos del referéndum, por ejemplo, en caso de que exista un referéndum revocatorio. Venezuela, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que se está discutiendo ahora mismo en Venezuela? ¿Qué es lo que dice? ¿Tesis ¿Es de Venezuela? Las informaciones que se publican de la crisis político-económica en Venezuela. Qué interesante. ¿Y qué está pasando ahora mismo con el tema de la participación en Venezuela? Bueno, que una parte quiere que Maduro salga ahora a mitad de su mandato. Exacto. O sea, vamos a decirlo, eso que te acabo de decir, o ya tú terminaste, perdón. Eso era que. Exacto, ya tiene una parte de la población quiere que Maduro salga de su mandato. Maduro es el presidente actual de Venezuela. Pero eso que ella dice no es solamente un deseo, digamos, de ciudadanos y ciudadanas, sino que la Constitución venezolana, digamos, otorga el derecho
de la ciudadanía de organizar un referéndum revocatorio, se llama la figura legal. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que si X número de ciudadanos entendemos en cierto momento del mandato de un presidente que ese presidente no está cumpliendo con sus funciones, se recuerdan el elemento del elemento de transparencia y rendición de cuentas. Si yo entiendo que como presidente tú no estás, o si la ciudadanía, una parte de la ciudadanía, entiende que el presidente no está cumpliendo con sus funciones, tiene que en una democracia representativa normal no pueden hacer nada, simplemente esperar que pase ese periodo del mandato. Como en Venezuela introdujeron esa cláusula, que es una cláusula de democracia participativa, pueden, y lo están haciendo ahora, están solicitando firmas, están haciendo un procedimiento que hay en la Constitución para que sea posible, antes de que termine el periodo, me parece que son de 6 años, que Maduro deje de ser presidente, digamos, o sea, que sea destituido, ahorita no me voy a decir, que sea destituido de su cargo. Entonces ahora mismo está en ese proceso legal de reunir la cantidad de firmas, que reunieron muchísimo más de lo que se necesitaba, no sé cuántos millones. Y bueno, ahora hay un órgano que es el equivalente a la Junta Central Electoral de allá, que está evaluando eso. Aquí todavía no existe esa posibilidad, pero posibilidades como esa permiten que los ciudadanos y ciudadanas tengamos una participación más activa en democracia. Yo creo que vamos a seguir. Yo tenía, pero ahora acabo de recordar que no era en esa presentación. Sigue otra vez. Ahora yo estoy con más serio. Ustedes me tienen que haber dicho que ustedes eran algunas o sea, es que si lo hubiera pensado un chiquito. Pero bueno, ¿se acuerdan de estos elementos que estamos viendo, de cómo debería ser una democracia representativa participativa? Dentro de una visión no, y no solo ideal, o sea, a nivel, es importante decir una visión utópica posible, pero bueno, más de un Estado, como yo decía, social y democrático de derecho, que es lo que dice la Constitución Dominicana que nosotros somos. Pero un Estado aún democrático puede definirse a sí mismo de muchas formas. Entonces, aquí yo hacía un poco una crítica que la hemos venido haciendo como a lo largo de la presentación y desde que empezamos a hablar con las preguntas que hicimos. Algunas de las críticas a la democracia representativa, sobre todo a la libertad representativa. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? La limitación la participación se limita a votar, eso es lo que suele suceder en la práctica, con excepciones de países donde hay mecanismos de democracia participativa, como Venezuela o como Suiza, que estuvimos viendo. Entonces, ahí surgen preguntas, ¿no? ¿Quiénes participan no solamente en los debates, sino en la toma de decisiones? Los legisladores. Bueno, ¿por qué limitar la toma de decisiones a los legisladores, o el presidente o demás miembros del Poder Ejecutivo? La pregunta, o sea, si hablamos de que la democracia tiene que ver con la distribución del poder y con la gestión de lo que nos compete a todos, surge la pregunta de por qué solamente nuestra participación se limita a votar. Otra de las críticas que se le hace desde la izquierda a la democracia liberal representativa, y yo la suscribo totalmente, es que la toma, o sea, digamos, no la toma de decisiones, la democracia se limita a regular lo que tiene que ver con el poder político, pero lo económico se queda fuera, hasta cierto punto, porque aunque puede haber regulación económica o leyes que tengan que ver con inversión extranjera o con lo que sea, no hay una discusión sobre el sistema económico, no hay una discusión sobre la distribución de la riqueza, no hay una discusión, o sea, en el ámbito democrático, digamos, o sea, hay como ciertos arreglos estructurales que no pueden cambiarse. Entonces, en una democracia, digamos, más directa o en una democracia más social, pueden haber cambios que vayan más allá de lo político. ¿Qué te iba a decir? Yo pensé que estaba levantando la mano. Aquí yo pongo otra de la crítica. Bueno, en la práctica le damos un cheque en blanco a nuestros representantes. ¿Qué quiere decir que le damos un cheque en blanco?
Ajá. O sea, en teoría hay mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La mayoría, como hablamos ahorita, no tenemos idea de cuáles son, ni dónde están, ni a dónde hay que ir. Y los mismos mecanismos, o sea, más allá de que los desconocemos, la mayoría de las veces o son muy precarios o no se implementan en la práctica. Una de las cosas que tiene que ver con lo de lo económico, ahí yo decía, lo económico no forma parte de la democracia, o sea, hay una frase de un pensador que se llama Noam Chomsky. ¿Ustedes conocen a Chomsky? Chomsky dice una frase que a mí me encanta, que dice, en la democracia liberal no hay control democrático sobre la vida productiva. Que ahí era que yo quería ir ahorita y no lo recordaba, que es el qué producimos, para qué producimos, para quiénes producimos, o sea, cómo se satisfacen las necesidades básicas de las personas. Porque bueno, sí, o sea, se garantiza hasta cierto punto el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero no hay una discusión más a fondo en una vida supuestamente democrática, donde todo el tiempo deberíamos estar repensándonos y discutiéndonos y pensar cómo vivimos mejor en colectivo, cómo aseguramos que la dignidad humana sea efectivamente garantizada. En la práctica la democracia representativa deja muy poco espacio para eso, porque al final se encarga más de la distribución de poder de personas. En los partidos políticos, a través de los partidos políticos uno elige a los representantes y los representantes están 4 años o 6 años decidiendo un montón de cosas por nosotros. Entonces en la práctica esa es la idea que yo quiero que les quede. Tenemos una forma de democracia que es limitada en extremo. Más, o sea, puede haber mucho más. Según, o sea, tiene que ver con un montón de cosas, de poder. Pero bueno, como decía Chomsky, si en la democracia liberal representativa no hay un control ni se puede decir nada sobre la vida productiva, sobre qué hacemos, cómo distribuimos la riqueza, cómo producimos, en la práctica lo que pasa es que los intereses de uno pesan más que los de otro. Entonces se supone que todos valemos lo mismo y que nuestro voto cuenta igual, o sea, nuestro voto cuenta lo mismo sin importar quiénes somos, pero en la práctica el poder económico, por ejemplo, y grupos de poder dentro de ese poder económico van a tener mucho más capacidad de decisión. Entonces, esa noción de distribución del poder sigue siendo una aspiración que está muy lejos de materializarse en la práctica. Nadie le va a decir nada. Y Nazario y yo tenemos visiones ideológicas muy encontradas. No necesariamente, pero Es a ellas en el primer día de clase vieron una visión de la sociedad inspirada en Gramsci, Ah, qué chulo. que plantea la noción de hegemonía y la noción de Contra. lucha de intereses. Ah, Entonces, le pregunto que si no van a decir nada, porque tú estás diciendo que nuestra democracia es limitada y ellas saben que lo que hay que hacer es organizarse y articularse estratégicamente para que eso no sea así. bueno, qué bueno, pero es que ya tú estás haciendo una inferencia, quizá ya pensaban, o sea, lo que tú estás dando ya es una posible receta para cambiar No, eso. la salida a que seamos una democracia con marcos institucionales cerrados. Claro, de hecho, esa era lo que yo tenía en la presentación original, lo que pasa es que es una versión corta, que la necesidad de articularnos para gestionar mejor esa vida y para participar más en esa vida en común. O sea, En los sectores económicos lo único que nos llevan además de dinero es capacidad de articulación. Entonces, ellos pueden llegar al poder e incidir. Y si nosotros hiciéramos lo mismo organizado, sí. podríamos ir a la mesa. Sí, lo que te acaba de decir, o sea, y de hecho la participación, eso también es súper importante que tú lo digas, porque yo lo estaba dejando afuera, se me estaba pasando, pero la participación en democracia, y es uno de los problemas de la democracia liberal representativa, que además de que la participación se limita a votar, y votar es algo que tú haces de forma totalmente individual, cuando de hecho en democracia la participación debería hacerse en colectivo, o sea, tú deberías, o sea, la idea de formar parte de grupos, de asociaciones estudiantiles, de sindicatos, o sea, la idea de que los cambios sociales requieren de esfuerzo colectivo es súper necesaria para poder transformar la democracia que tenemos. O sea, los cambios no van a venir de individuos atomizados que de hecho se conectan en Facebook y dicen, wow, quiero que mi sociedad sea de tal forma. Bueno, sí, pero hace falta crear espacios de búsqueda de cambio en común. En colectivo, perdón. Yo no voy a... Sí. Esto era por si se me quedaba, y de hecho se me quedó. Era como para que tuviera claro, eso debería estar al principio en realidad. Pero yo creo que
son algunos elementos que tenemos claros, pero como para contrastar bien la idea de la democracia con la noción de autoritarismo, que es como totalmente antagónica de democracia. La idea de una persona que ejerce el poder, no un poder distribuido. No hay consenso colectivo en absoluto. Es un orden social opresivo, violento, donde no se respeta la dignidad humana. Y bueno, no hay autonomía ni libertad para buscar cambios, para participar, para nada. Entonces, es como todos los elementos que están en democracia, tanto la democracia a la que aspiramos, como la democracia, mal democracia que tenemos hoy, se contraponen con la noción de autoritarismo. Entonces, bueno, para terminar esta idea de que un régimen democrático es prácticamente fundamental para que se pueda asegurar esa idea de que los seres humanos valen lo mismo, esa idea de que tenemos derecho a las mismas cosas y de que no puede una voluntad de uno de varias personas imponer en nuestro, digamos, en el ejercicio de nuestra vida y nuestra capacidad para desarrollarnos como seres humanos. Esa es un poco la conclusión de la presentación. Como yo les decía, yo hice una especie de híbrido entre esas dos presentaciones, entonces algunas cositas se quedaron. Eso que dijo Nazario de verdad es fundamental y estaba en la original y no quedó en esta. ¿Cómo estamos de tiempo? Si tú quieres, puedes concluir No, para no. ya empezar con las preguntas. Eso es lo que, o sea, yo en realidad prefería saber cómo que al revés, no te metas. 8 y 15. Entonces, en esta presentación lamentablemente también se quedó fuera unas como elementos de democracia participativa que existen, que yo les mencionaba, que están en la Constitución y que la mayoría de las personas desconocemos. Nazario, ¿tú tienes alguno de esos? Porque hay como que yo ahora... La iniciativa legislativa Exacto, esa es participativa. Esa es una que es súper importante, pero que también la ponen difícil porque hay que conseguir Un 1%. muchas firmas. Pero, por ejemplo, en la Constitución de 2010, por primera vez, existe la posibilidad, bueno, déjame echarlo atrás. ¿Quiénes son? ¿Cómo se aprueban las leyes? El Congreso. Ajá, pero sí, o sea, si hay una ley, ¿eh? Ajá, pero si hay, tiene que pasar ¿quién le pone la agenda? Uno de ellos, Uno de ellos, pero bueno, la pregunta viene un poco porque son de esas cosas que uno como que no se sabe y es normal que no nos sepamos porque no se nos enseñan esas cosas que se nos deberían enseñar. Sí, Carolina. Pero el tema es que hasta 2010, los propios legisladores eran los que sometían la ley. Entonces, si un grupo de ciudadanos, si ustedes como estudiantes, el comité de estudiantes de la Pucamaima, entendía, de estudiantes de comunicación, entendía que hacía falta una ley para reformar la ley de periodistas, por ejemplo, que regula el ejercicio del periodismo. Ustedes no podían directamente someter un proyecto de ley ante el Congreso. Usted tenía que hablar con un legislador o con un grupo de legisladores, con la comisión que tiene que ver con comunicación y decir, mire, nosotros tenemos esta ley, apóyenlo. Ahora, desde 2010, existe una iniciativa legislativa popular que permite que un grupo de ciudadanos o ciudadanas directamente sometan un proyecto de ley. O sea, eso es un avance. De hecho, eso debería existir desde hace tiempo. Pero bueno, la idea es como limitar, porque si se abre a que todo el mundo pueda someter un proyecto de ley, después hay una carga burocrática. Pero bueno, la limitación que tiene es que exige un porcentaje de firmas que es altísimo, casi el mismo porcentaje creo que le exigen a los partidos políticos para registrarse. Un 1%. yo creo. 1% De la última votación. de los electores, o sea, del padrón electoral, digamos. 1% del padrón electoral, porque estamos hablando de 90.000 firmas. Entonces... Pero eso tiene lógica, porque el sistema legislativo tiene que tener una mayoría que la... Sí, pero al final, entonces, ¿qué hacer? Pero son de esas cosas que, ok, es positivo, tenemos un herramienta de democracia participativa, podemos nosotros mismos hacerlo, pero es más fácil que vayamos el comité de estudiantes de la Pucamaima y nos reunamos con 2 o 3. Pero ojalá fueran. Ojalá le empezáramos a escribir a los legisladores y no para pedirle. Bueno, pero eso es un tema distinto, de qué pasa en el ejercicio de la vida en democracia, que es súper importante. Que si los mismos ciudadanos no estamos conscientes de cuál es el rol
de nuestros representantes y de poder exigirles a ellos su función. Lo que pasa es que tenemos un Congreso que lo que hace es regalar cajas de muertos y regalar oficina y... Porque no le pedimos otras cosas. Pero claro, pero en realidad es un círculo vicioso, porque los legisladores se benefician de eso y por eso en la campaña, si ustedes se fijan en la campaña de los legisladores, ellos promueven, o sea, ellos no promueven su función como legisladores, dicen, yo voy a resolver el problema de mi comunidad, sí, pero como legislador se supone que tú vas haciendo otra cosa, no resolviendo los problemas de tu comunidad que se supone que le compete al ayuntamiento y al poder ejecutivo. Pero bueno, Nazario tiró ese otro tema que no tocamos, que es cómo se construye una ciudadanía, y sin una ciudadanía consciente de los digamos, como los arreglos democráticos y las reglas de juego en democracia, entonces no se va a ejercer la democracia como debe ejercerse. Otra de las conquistas que hay en la Constitución es que hay también un referéndum, Yo creo que sí. pero no es revocatorio, ahora no me acuerdo. El plebiscito. Es un plebiscito, que no es referéndum. Es una forma de consulta. Exacto, consultativo, exacto, gracias. Mi memoria. Yo ahora mismo no me dedico al derecho. Es que como además eso está de adorno. Está de adorno la disposición, tú dices. Sí, pero está de adorno. Pero ese es uno de los problemas. Entonces, por primera vez en 2010 tenemos, de verdad, señores, son como 4 o 5 disposiciones que son una conquista, porque permiten que nosotros hagamos cosas. El plebiscito consultivo lo que es que en casos de debate ciudadano, el presidente puede llamar a consulta y hacer lo mismo que hicieron en Suiza, que es un tema muy importante, pero ahora no me acuerdo si es tan general, porque me acuerdo que tiene que ver con reforma de la Constitución. Hay uno que tiene que ver con reforma de la Constitución en ciertos aspectos, y no sé si se amplía. Pero bueno, el punto es que no pueden llamar a... O sea, que la idea es que el presidente diga, bueno, esta decisión no va a recaer sobre mí, sobre el Poder Legislativo, yo tengo que consultar con la ciudadanía. Entonces, eso es No, pero es que eso es un avance, de hecho, debería ser mucho más amplio, porque la Constitución lo incorporó, pero súper limitado. Ahora sí mismo, ni siquiera Nazario y yo no acordamos. La gente lo sabe. Muy poca gente lo sabe. Pero, Eso no fue lo que hizo con la recolección de firmas. no, Leonel. Bueno, profesora, yo creo que... Él lo que quería era buscar como legitimar lo que él estaba haciendo, un poco con la idea de, bueno, hay que promover más participación, y se supone que esta decisión no tiene que venir de mí, sino de la ciudadanía. Pero lo que era un poco, Poesía. Exacto, al final él quería legitimación. Marear. Entonces eso también es lo que pasa, que muchas veces se usan discursos de inclusión y de participación para que la gente diga, ah, sí, aquí estamos todos, son nuestras voces que se escuchan. ¿La voz de quién? ¿Dónde se están escuchando? Entonces dentro de la libertad de expresión creo que deberíamos discutir un chingo ese tema, a menos que tengan otras preguntas, ya simplemente como para discutir un poquito antes de irnos, brevemente. Fíjense que hay un tema súper, ustedes seguro lo han estado hablando, me imagino, en la clase, pero de todas las limitaciones que tiene el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué información, o sea, de qué información libre estamos hablando? ¿Qué información nos llega? ¿Cómo información que debe llegarle a la mayoría de personas no le llega? Porque el tema de los intereses a los que responden los medios de comunicación. Entonces, en la práctica, un derecho tan lindo y fundamental como el de la libertad de expresión, tanto de la posibilidad de yo decir lo que yo quiera, como de yo, o sea, el derecho a la información también, como son derechos que son muy fácilmente pisoteados y manipulados, y que salirnos de ese arreglo donde información veraz, información real, crítica, es muy difícil de conseguir. Para mí, volviendo a lo que tú decías de la asociación, hay países donde eso se consigue a través de las universidades. No solamente, pero como una parte esencial. En países como Costa Rica, por ejemplo, la Universidad UCR, que es la Universidad del Estado de Costa Rica, tiene medios de comunicación que son súper influyentes, que llegan y la gente sabe que no responden a X grupo económico o a X grupo político, o sea, sabe que responde a la idea de garantizar el acceso a la información sin tabú, sin manipulación de información. No sé si ahí ustedes querían abundar más o preguntar. Si no es por mí, ya, o sea, si es por mí, ya yo lo dejaría ahí, pero si ustedes quieren o preguntar o abundar más sobre el tema del acceso a la información, que yo creo que es el que para ustedes es más relevante. Yo iba a decir sobre el referéndum que establece la Constitución, es
básicamente para para que se pueda producir una reforma constitucional, perdón, que era lo que estaban llamando a Medina cuando él reformara la constitución para que se pudiera reelegir. Sí. Eso se puede llevar a un referéndum, Sí. a ver si la mayoría de la población estaba de acuerdo y de ahí tomar la decisión si reformar la constitución. Ese es el único referéndum que yo Sí, conozco que Es solo para... contempla la constitución. Sí, pero es para reforma constitucional, pero no solo en temas de elección. O sea, la No, constitución no... solamente- Pero sí es pero reforma. sí aplica Sí. a las elecciones. Sí, sí, exacto. ¿Para qué más lo van a reformar? Sí, pero que habla como de reforma para ciertos artículos o ciertos acápites, pero donde el debate era justamente si la elección entraba o no dentro de eso. Y mucha gente decía, o sea, evidentemente, si eso es un tema que a todos nos importa y el presidente está modificando la constitución exclusivamente para permanecer, como que deberían consultarnos. Pero bueno, no lo consultaron. Y la mayoría de la gente entendía que se trataba de un derecho que es reciente y que es un derecho clave para la... No, pero lo que pasa es que no había procedimiento constitucional para Todavía. eso. Entonces tú no podías imponerle a una constitución que no fue aprobada con un referéndum que se aprobara con un referéndum. El constitucionalismo no te lo, o sea, te dice que no es necesario. Porque ¿Por cómo se aprobó esa constitución? O sea, esa constitución se aprobó sin referéndum. Ajá. Por tanto, no necesita ser aprobada con referéndum. Pero la O sea, constitución- modificada con referéndum. Pero la constitución habla del plebiscito en caso de reforma constitucional. No, pero en caso de que se convoque el plebiscito y como no había procedimiento para hacerlo, no se hizo. Ah, ese era el argumento. Pero entonces vamos No, a dejar ese... eso era lo que todos los constitucionalistas argumentaban. Todos. Todos, absolutamente. ¿Y entonces cuándo vamos a Nosotros aprobar ese fabricados por procedimiento? Leonel, no. Pero ¿cuándo van a aprobar ese procedimiento entonces? eso no Necesita un procedimiento constitucional que lo tiene que hacer. Como tú tienes derecho, Entonces- no tienes cómo ejercer. Ejercerlo, pero de ahí, para mí ahí no hay nada que decir, pero bueno, está bien. Bueno, quiero dejarle, si le interesa, le puedo pasar el link de la presentación y también con una presentación sobre democracia que es un poco más amplia. Como ustedes ven, es un formato muy básico, o sea, yo le decía, no a nivel teórico, es simplemente como para que podamos entender en la práctica qué es lo que tú quieres decir y cómo se puede ejercer. Y por eso quiero mandarle la otra presentación, que es mucho más aterrizada. Como en este país, qué cosas se pueden hacer, qué cambios se pudieran hacer desde la democracia. Que mete lo de participación colectiva, mete lo de iniciativa de democracia participativa que se pudieran incluir a nivel legal o a nivel constitucional. Entonces, nada, le doy las gracias.